Descargo de responsabilidad. No soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original. Por favor apoyar el material original y al autor para que siga subiendo y actualizando fics. Gracias. Capítulo 67. Los vientos rugían, vendavales como los que podrían engullir al mundo 2 veces en su ferocidad que provocaba el caos. Se escuchó un gemido amortiguado en la brisa, pero al final importó poco cuando Shirou apretó su agarre sobre la cara de Iwatch y lo arrojó a través de la distancia. Speed le voló, antes de que el estruendo ensordecedor de una explosión resonara. Un solo cráter se había formado a varios pies de profundidad, y se extendía una gran distancia con grietas en espiral y fisuras negras. Flotando en el aire, Shirou no tenía idea de que esto era todo lo que se necesitaría para derrotar a uno como Iwatch. En los confines de su propio mundo, Shirou debería haber tenido toda la confianza para frenar a cualquier enemigo, y sin embargo, el adversario antes que él también podría ser considerado un dios de su propio mundo. Un pilar de luz espiritual estalló, arrojó la nube de escombros, extendiéndose hacia los cielos y estallando con una presión sofocante. Los dedos atravesaron la superficie del centro del cráter, buscando compra, y una vez que lo hicieron, tiraron, sacudiendo la cabeza para liberarla del polvo y la mugre que caía del cabello despeinado. Iwatch estaba sonriendo antes de levantarse sobre sus pies. ¡Qué pintoresco! ¡Qué maravilla! Este mundo rebosa de potencial sin explotar, murmuró Iwatch, mirando a través de la inmensidad de lo que realmente se conocía como Unlimited Blade Works. Busca suplantar las leyes de la realidad y reemplazarlas con las suyas. Este poder, este lugar, es como ningún otro. La adulación no te lleva a ninguna parte, dijo Shirou mientras aterrizaba frente a Iwatch. Su único objetivo era mantener alejado a Iwatch, y pensó que este lugar era tan bueno como cualquier otro. Iwatch se desempolvó, con ojos sombríos mirando a los de Shirou con una satisfacción nacida de probarse a uno mismo contra un igual. Oh, disculpas entonces. Parecería que me encuentro un poco con los labios sueltos ahora que todo está cayendo en su lugar. La promesa de 1000 años, toda la sangre derramada, todos los sacrificios, todo está llegando a un punto crítico. Tus esfuerzos contra mí son poco más que entretenimiento. Puedes controlar este mundo, pero mi fuerza como el rey del alma que preside todo supera incluso eso. Yo soy la ley. Entonces soy un infractor de la ley. Esto no terminará como lo quieres. Oh, Iwatch entrecerró los ojos, canalizando energía espiritual a través de su cuerpo y dirigiéndola a sus manos. El arco tradicional de un Kinki formado, hecho de luz azul, abarcaba una altura más alta que el propio Iwatch. ¿Y qué te hace decir eso? Porque estoy empezando a pensar que podemos ser más parecidos en algunos aspectos con los que no me siento muy cómodo. En las propias manos de Shirou, un arco negro más alto que él se había formado a partir de la energía espiritual, aparentemente reflejando la de Iwatch. Verdaderamente, los hombres que alcanzan la grandeza tienen que ser similares de una manera o dos. Iwatch sintió que las comisuras de sus labios tiraban hacia arriba mientras sus acciones imitaban las de Shirou. Las dos flechas con muescas se llenaron hasta el borde de poder, sus rasgos se endurecieron, los músculos se tensaron. Su batalla no comenzó con una lluvia de acero y flechas, sino con la explosión del espacio distorsionando. Saltando alto en el aire, Shirou disparó una descarga de flechas retorcidas para contrarrestar las de Iwatch. Su mente dirigió una ráfaga de cuchillas esparcidas por su mundo interior para arrojar a Iwatch en sus puntos ciegos. Maniobrando él mismo, Iwatch derribó cada disparo. Las espadas desplegadas en sus puntos ciegos fueron igualmente rechazadas por las propias construcciones espirituales de Iwatch. Similar a Tracing, la fuerza de un Kinki estaba en su capacidad para lixiviar la energía espiritual y moldearla a su voluntad. Esto permitió un amplio grado de versatilidad compensado solo por la falta de singularidad que poseen las construcciones. TCH, Shirou chasqueó la lengua antes de abrir su palma derecha, donde una espada se colocó inmediatamente para disparar. No tenía que preocuparse por las municiones. En el momento en que necesitara más, una cuchilla se desprendería de la tierra y se convertiría en su agarre.
Disparó, y disparó, y disparó, los cielos se dispararon con innumerables explosiones que produjeron ondas de choque y presión sofocante. Clavando su talón en una plataforma de aire, giró hacia atrás y se movió de una flecha puesta para golpear su cara. En el mismo movimiento, niveló su arco horizontalmente, clavó 3 flechas y disparó a quemarropa a la cara aturdida de Watch. El arco de Watch se acercó al suyo, los 2 arcos chocaron y desviaron la trayectoria de las flechas. Haciendo una mueca, los 2 se desconectaron, retrocedieron y luego se cortaron el uno al otro con la espada formada en sus manos derechas que se hicieron añicos al contacto. Los fragmentos estallaron más allá de los lados de sus caras, dejando cortes y abrasiones. No está mal, comentó Watch. No, recién estoy comenzando, dijo Shirou sin tono, la neutralidad sangraba en su tono. Una espada es insensible. Una espada no conoce misericordia ni consecuencia. Soy el hueso de mi espada. Shirou extendió la mano, agarrando el brazo de Watch con un agarre similar al vicio, con los dedos cavando en la carne. Y Watch reaccionó tratando de cortar el brazo de Shirou, pero lo que resultó fue nada menos que incredulidad cuando resonó el sonido del acero. Las chispas volaron, las diminutas brasas fugaces e iluminaron las facciones de ambos hombres, uno haciendo muecas, el otro careciendo de emoción. El acero es mi cuerpo. Y Watch presionó más fuerte, perforando la piel, solo para fruncir el ceño cuando el calor de las llamas cubrió su rostro. El fuego es mi sangre. El agarre de Shirou se apretó, la piel de su carne perforada reveló miles y miles de cuchillas afiladas que tejían el tejido nuevamente. El ominoso sonido del tintineo del metal nunca se había sentido tan extraño, tan desconcertante por los inquebrantables ojos de bronce. A pesar de poseer el poder del Rey del Alma, incluso Watch todavía sangraba. Cambiar el mundo a los caprichos de uno era completamente diferente a cambiar la estructura del cuerpo físico de uno. Uno pensaría que sería simple, ya que los seres espirituales eran construcciones de energía espiritual a las que se les daba forma y vida, pero Watch era un Kinki, un mortal, no un espíritu. Su cuerpo no era tan maleable, e inicialmente había pensado lo mismo de Shinigami y Shirou en general. De lo contrario, si los Shinigami pudieran alterar libremente sus cuerpos, podrían salvarse de las heridas mortales. Incluso Bloodbane solo trabajó para hacer que el cuerpo fuera más duradero, inundando las venas con energía espiritual. El sonido distintivo de la rejilla de metal continuó resonando en el aire. Esto fue diferente. ¿Qué es? Y Watch pronunció. Las llamas parpadeando dentro de los ojos de bronce miraron hacia el propio Watch, los dedos del agarre de Shirou, cerca de la hoja como en nitidez, y cavando en la carne de Watch. Agarrándose más fuerte, la sangre brotó cuando el hueso se rompió, y la carne fue forjada del tendón. Un ruido de sofocación enfermiza resonó, el antebrazo agarrado de Watch cojeó. Imperturbable, y Watch continuó mirando. ¿Qué es? Repitió de nuevo. ¿Qué era él? Shirou comenzó a considerarlo. Estaba muerto, los recuerdos de su propia muerte en su vida humana llegaban a la vanguardia de su mente. Luego, vino el reconocimiento de que puede que ni siquiera esté en su propio mundo. Sin embargo, había un nombre para los espíritus que luchaban incluso en la muerte, inmortalizados en un trono más allá de los confines del tiempo y el espacio. Los que realizan milagros impulsados a través de la leyenda, venerados por todos. Una buena pregunta. Shirou levantó su brazo izquierdo, descartando su arco en favor de una espada que lo llamaba. Brillaba en su agarre, el arma que representaba su ideal, y la que primero había luchado a su lado. ¿Qué soy? Te lo diré. No lucho por vanidad. Shirou empujó a Watch, tirando del brazo debilitado de Watch y lanzándolo una buena distancia. No lucho por el orgullo o el propósito bullicioso. La espada estaba levantada, brillando con un resplandor similar a las estrellas que miraban desde lo alto, disfrutando del resplandor del crepúsculo. No, un faro guía. Detrás de él, miles de espadas se levantaron, cada una rompiéndose a través de una afluencia de energía mágica y encendiéndose en amalgamas de poder similares al fósforo, ardiendo como el sol. ¿Crees en los héroes? Shirou preguntó. Nada más que cuentos infantiles y tonterías derivadas de las acciones de Shinigami y Kinki por igual, se burló Watch levantando la guardia y permitiendo que las sombras se extendieran y formaran un ejército.
Su brazo debilitado estaba cubierto por la oscuridad, y luego una vez más se reveló que estaba en perfectas condiciones. Tu pregunta no responde nada. Ahí es donde te equivocas. No, ahí es donde tengo razón. Puedo ver, puedo oír, puedo sentir donde una vez no había tenido nada, y la tuya es una existencia que puedo inferir que es casi idéntica. Despojado de emoción, de propósito, de dirección, tú como yo comenzaste como nada más que una cáscara que no conocía el significado de tu propia existencia. Tu divagación, tu desorientación, no significa nada para mí más que una distracción de lo que realmente eres. ¿Qué soy realmente? Ni verdaderamente Oyou, Shinigami, o Kinki, una amalgamación. Iwatch frunció el ceño, incapaz de discernir el enigma ante él. Shirou solo negó con la cabeza. Si uno estuviera tratando de definirlo solo a través de los estándares de este mundo actual, no llegarían a ninguna parte. Para empezar, cuando Coyote lo encontró por primera vez en forma de alma, no era realmente un espíritu ordinario, sino algo más. Un espíritu heroico. La leyenda genera fuerza. La fuerza canaliza la razón hacia la causa. Shirou cargó hacia adelante, espada en mano. Los innumerables fantasmas rotos en su espalda siguieron su ejemplo, lloviendo como cometas para chocar contra las sombras invasoras. Si un espíritu heroico encarna su leyenda como la fuente de su poder y hazañas de imposibilidad, entonces la pregunta de quién era, qué representaba, se conocía hace mucho tiempo. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy? No lo sabes ya. Shirou apretó los dientes, empujando a través del aura de Iwatch para llegar ante él y chocar espadas de energía espiritual. La fuerza pura fue suficiente para volar todas las sombras a la vez, para revelar al hombre aturdido debajo. Este poder. He creado más de 1000 cuchillas. Motas de luz dorada bailaban, una espada igual al peso de miles y miles combinados. Porque esto era lo que este mundo era y siempre será. Las espadas en este plano, las armas de la tradición de antaño, los espíritus de aquellos que derramaron su sangre, sudor y lágrimas, él era su símbolo, su encarnación. No solo eso. Existía un aspecto más de lo que ahora lo definía como un todo, ligado al nombre y la leyenda tallados en este nuevo mundo. Yo, soy el vasto de Huite. Señor del hueco mundo, soberano de hoyos. El agujero perforado a través de su pecho comenzó a llenarse hasta que se completó. Esa parte faltante de él, lo que propagó el vacío, todo el tiempo había sido una prueba de lo que le había faltado. Fue a través del reconocimiento que se despojó de su duda. Ya no importaba buscar un propósito, o adivinar el suyo propio. El camino estaba despejado. Luz de selección, glorias del pasado, la armería se mantiene fuerte. Únanse y reúnanse. La escena se rompe aunque solo sea por un momento, revelando el resplandor parpadeante de todas las armas dentro de toda la extensión. La energía espiritual se reunió, reuniéndose y congregándose en un remolino de flujo libre. Los espíritus de los Zanpakutos lo reconocieron todo de una vez. Que así sea. Cerraron los ojos y se dejaron atraer hacia un lugar. Este sentimiento. Yamamoto, Kizuke y el otro Shinigami miraron hacia el cielo distante, no hacia el horizonte de bronce. La tormenta de un fénix resonó, las alas de piñón se extendían y se deslizaban hacia el amanecer. Entonces, él tiene incluso eso. Kizuke empujó hacia abajo el borde de su sombrero de caja y susurró en voz baja. El Sokioku, murmuró Yamamoto, antes de que su atención se dirigiera a las llamas ardientes de Ryujin Haka detrás. La visión de su propio compañero lo arraigó en su lugar mucho más que su propio estado de agotamiento. Kizuke, advirtió Yoruichi. Sí. Lo sé. Va a ser un juego peligroso, pero como aliado, realmente es el único con el que podemos contar. Si hubiera alguien que pudiera ayudar, cualquiera que pudiera marcar la diferencia, a regañadientes sería el vasto de blanco. De esto, Kizuke no tenía dudas. Solo alégrate de que esté en contra de Iwatch, silbó Shunsui, después de haberse quedado atrás para proteger a Yamamoto, Unohana y los otros heridos. Realmente no sé cómo enfrentaríamos eso. Incluso tiene el apoyo de nuestro propio Zanpakuto. ¡Qué monstruo! Yoruichi no tuvo otras palabras. Esta fue una entidad nunca antes vista, rivalizando con Iwatch en su golpe más fuerte. No es un monstruo, intervino una voz suave y majestuosa.
Todos miraron hacia la figura de una mujer vestida de azul real con armadura de placas y motivos dorados. Su cabello color miel era casi como el trigo en la iluminación, el cálido verde azulado de sus ojos desmentía la nobleza y el estatus de un gobernante. Todos se tensaron, pero la mujer parecía no albergarles mala voluntad y optó por continuar observando hasta el momento en que fue llamada. Un espíritu Zanpakuto. Kisuke fue el primero en animarse, revisando toda la información que tenía de tipos de Zanpakuto, pero incapaz de identificar el tipo específico de este espíritu Zanpakuto. Entonces, ¿qué otra cosa verías a un hueco como él? Yamamoto preguntó bruscamente. Por un momento, una tierna nostalgia asaltó el espíritu, antes de que ella los mirara a todos con total seguridad. Un héroe, fue todo lo que dijo. Únete y reúnete. Shirou lo llamó. En este mundo, cada ser sin duda poseía su propio Zanpakuto. Lo mismo podría decirse de Oyousi Shinigami. El que había entrado en este mundo como un Oyou nunca había tratado de ponerse en contacto con el suyo por falta de necesidad. La luz del Sokyoku deslizándose en su espalda y fundiéndose con la hoja en sus manos casi significaba el comienzo del fin. Su mundo interior no era el dominio de un solo Zanpakuto, sino de muchos. En cuyo caso, ¿qué tipo de Zanpakuto tenía, sino una asimilación de todo lo que existía dentro de él? Forja y templado. La armería. La energía espiritual lo rodeaba en su totalidad, la luz de sus circuitos mágicos lo encendían y lo inundaban de un aura implacable. El mundo mismo parecía moldearse a su ser, conformándose en una espada con el aspecto de la mitad de su alma como base. La rápida acumulación de energía espiritual resultó en un anillo pulsante de luz que se expandió hacia afuera antes de que se produjera una onda de choque. La suciedad y los escombros llovieron, arrojando sobre el suelo y moteándolo con agujeros, seguidos por el ruido del acero de las cuchillas rotas. Iwatch se vio obligado a protegerse, la densidad de sus sombras se apagó. Sus brazos levantados para cubrir su rostro, sus ojos fruncidos mientras miraba a través de los huecos entre sus brazos. Cuando el polvo se despejó, sofocó un jadeo. Esto termina ahora, Iwatch, una voz metálica atravesó la calma. Te detendré aquí y dejaré a Aizen y al resto para retomar el palacio del Rey del Alma. Crees que esto ha terminado, pero apenas comienza. Pones tanta fe en tus aliados ignorantes para resolver incluso la traición que has permitido que se encone en tus propias filas. Un ejército sin disciplina, sin unidad, no es un ejército capaz. Fracasarán con certeza. Sin respuesta. De hecho, no había manera de expresar adecuadamente la altura de la ingenuidad con la que Iwatch podía describir tal confianza ciega. Creo en ellos. Y eso es lo que nos hace a ti y a mí diferentes. Todo lo que sé, lo he experimentado a través de los ojos y las acciones de los demás. Conozco la naturaleza humana mejor que todos, y marca mis palabras. Iwatch entrecerró los ojos, alejándolos de la nueva forma de Shirou para mirar con anticipación burlona el palacio del Rey del Alma. Es posible que puedas mantenerme aquí, pero al final, verás traición por ti mismo. La misma justicia que exigió la elección de un títere apoyado, desprovisto de su voluntad y poder a través de la maquinación de 5 familias nobles, que lo orquestaron todo para el bien mayor. Las venas aparecieron sobre la piel de Iwatch. Puede ser etiquetado y descrito como un villano, pero desde otro punto de vista, fue un libertador, un revolucionario que intentaba marcar el comienzo de una era mejor que esta rancia y decrépita. Mira aquí y escucha más allá de tu ciego sentido de la justicia. Soy realmente tu enemigo. Sin respuesta. O son las serpientes que se esconden detrás de su disfraz de rectitud y cooperación. Dentro del nivel más bajo del Palacio de las Estrellas, Baragan frunció el ceño mientras aceleraba el ritmo para alcanzar al Disco Zero Squad. Aparte de algunas complicaciones menores, nada podía realmente impedirlo. Puede haber sido solo por diseño o por intención, pero Iwatch no había forrado el interior del palacio con sombras oscuras, eligiendo en su lugar dejarlo vacío. Claro, hubo obstáculos y barreras en el camino, pero la mayoría de esas cosas demostraron ser de poca utilidad una vez que entraron en contacto con el dominio de Baragan sobre el envejecimiento. Luego estaban los miembros patrullando del Kinki, ningún nombre que Baragan especuló que solo estaban alrededor para informar al Sternritter de cualquier violación al palacio en general.
Teniendo en cuenta que el Escuadrón Zero había optado por tomar un camino más sutil hacia el palacio, los Kinky aún no estaban en un gran frenesí. Además, conociendo a Iwatch, era probable que hubiera dejado una medida de seguridad en la sala del trono del palacio donde el Rey del Alma había sido atrapado. Golpes y ondas de choque reverberaron en todas partes, el polvo cayó del techo y sobre la cabeza de Baragan, donde se desvaneció. ¿Dónde te escondes? ¿Qué es lo que mantienes oculto de este rey? Baragan nunca había confiado en los Shinigami desde el principio, y aunque no podía comprender los verdaderos pensamientos de Shirou sobre ellos, estaba bastante de acuerdo con el método de Aizen de tratarlos como fuentes de energía desechables. Un brillo sádico parpadeó a través de las cuencas huecas de Baragan cuando recordó los eventos del Dangai y lo que había logrado dentro a expensas del Shinigami. Sin embargo, esto no duró cuando recordó que no todos los Shinigami estaban indispuestos. El Escuadrón Zero se mantuvo fuerte y una espina para el costado de Baragan. Confiar en un enemigo es una empresa digna solo de tontos, y mirar a dónde llevó. Baragan puso sus manos en puños y dirigió más energía a sus pies, realizando una ráfaga de movimientos rápidos conocida como sonido. Si bien los miembros del Escuadrón Zero podían sortear fácilmente la mayoría de los obstáculos en el palacio por familiaridad, a diferencia de Baragan, no podían pudrirse sin problemas a través de objetos y barreras por igual. Este poder sobre el tiempo y la muerte era el dominio de Baragan como el rey de las calaveras, y con él, estaba ganando terreno rápidamente. Ahí estáis todos. Baragan comenzó a considerar sus opciones de una vez, su decisión se inclinó fuertemente hacia la emboscada y el ataque. Ningún Shinigami sería un aliado suyo, y Aizen y su grupo eran la única excepción real debido a su familiaridad con Shirou. En cuanto al resto, a Baragan le gustaba pensar que Shirou solo los toleraba. Ahora que ha llegado a este punto, tal vez ya no había necesidad de tolerancia. De repente, Baragan preparó su hacha, cubriéndola con una capa de miasma púrpura en preparación para actuar. Solo necesitaba acercarse un poco más. Había 5 de ellos, el que tenía las cuentas de oración alrededor de su cuello guiando al grupo hacia adelante. Baragan consideró a quién debía apuntar. El primer ataque sería el más inesperado, y también el que podría causar el mayor daño mientras la gente no se diera cuenta. Sin embargo, nada parecía ir a la manera de Baragan. Llámalo suerte, o la fortuna del Shinigami, pero uno de los miembros del Escuadrón Zero, el gordo notó sus intenciones y se tensó, mientras sostenía una enorme cuchara de acero. Hola, amiga, dijo la mujer gorda con cautela. Amigo. Jajaja, Baragan no pudo ocultar su alegría, pero desmentir su profundo short le era frustración. Lentamente, Baragan dejó su hacha, refunfuñando interiormente para sí mismo. Tenía toda la confianza para enfrentarlos a todos, pero había perdido el elemento sorpresa y si los sacudía, temía que todos huyeran como ratas molestas en lugar de quedarse en su lugar. ¿Dije algún tipo de broma? La gorda confió a sus camaradas, buscando consuelo mientras sudaba. Al final, sus huesos se pudrirían también como el resto. Paz, trató de mediar el hombre con las cuentas de oración. Honestamente, Baragan nunca se había molestado en aprender sus nombres, no podía importarle menos. Todo el grupo de 5 se detuvo para enfrentar a Baragan, quien se detuvo a 20 pies de distancia de ellos con un uso final de sonido. La tensión plagaba el aire, y provenía en gran medida de la niebla púrpura que exhalaba regularmente del aliento de Baragan que envolvía el aire entre ellos. Las estructuras comenzaron a pudrirse y deteriorarse, y la misteriosa mansión en la que Baragan simplemente continuaba mirando enviar y escalofríos por la columna vertebral. ¿Lo es? Tosió la gorda en su mano y trató de ser cortés, a pesar de las costillas de sus camaradas. Muerte, fue la respuesta cortante del Baragan, mirando su hacha y luego mirando a la Guardia Real. Nombre extraño para uno Joe, bromeó el afroed. Un toque de la mano de Baragan, y el hombre se quedaría calvo con certeza. Un pensamiento divertido en todo caso. Basta, Ikifune, ni Mailla, intervino el gordo con cuentas de oración. El enemigo es el Kinky, no hay necesidad de agriar las relaciones temporales con nuestros aliados. Gracioso, intervino Baragan en este momento. ¿Qué aliados? Parece que no recuerdo este arreglo.
Refugios más como, jejejeje, el chasquido de dientes resonó con la risa. La expresión del gordo se quedó en blanco, rastros de ira brillando. Ichibei, creo que hablo por todos nosotros cuando digo que esta mala noticia de Oyou parece listo para matarnos, dijo el hombre con un pompador. Una hazaña no tan fácil, dijo el palo de una mujer con una corona dorada de media cresta. Somos 5 y uno de él. De hecho, el palacio puede haber cambiado un poco, pero sus defensas permanecen. Tomará algún tiempo antes de que las fuerzas de Basto de Wite lleguen a granel. ¿Ves?, señaló el hombre gordo, Ichibei, a Baragan. No quieres este conflicto. Solo nos hace perder el tiempo a los dos. Nuestra prioridad debería ser llegar al anfiteatro del Rey del Alma. ¿Defensas? Solo. Tienes razón. Quizás debería incluso las balanzas. Bastardo persistente, hay mejores peleas para elegir. Una marca de garrapata se formó sobre la frente del hombre pompadour antes de que sacara su espada. Acéptalo, estás fuera de juego. ¿Dudas del poder de un rey dios? Baragan estiró un dedo y golpeó la pared lateral del palacio. En un instante, un abismo entero desapareció y se hizo visible para todos en el exterior. Esto provocó una fuerte ingesta de aliento. Una cosa era que Baragan extendiera su poder por todo el campo de batalla fuera de donde los espectros de Iwatch flotaban en el aire, pero otra era enfocarlo en un punto específico. Coyote, Arribel y Nel fueron de los primeros en sentir la energía de Baragan, ver la brecha que había creado dentro del palacio del Rey del Alma y sonido en su camino. Esto dejó las sombras de Iwatch para ser dejadas a los espíritus Zanpakuto que Shirou convocó. Dentro del palacio, ahora era 4 contra 5. Las expresiones en Ichibei y los otros rostros, que trabajaron extensamente para construir una ventaja contra los demás, se agriaron de inmediato, pero no estaban en el punto en que incitar al conflicto fuera lo mejor para ellos. Creo que hemos comenzado con el pie equivocado. Ichibei apretó las manos en puños y contuvo su molestia. Mientras tanto, Nel y Arribel le dieron a Baragan una mirada inquisitiva, mientras que Coyote fue mucho más directo. Ella apuntó sus revólveres en la cara de Ichibei. Las dos partes se reunieron, encontrándose en un tenso callejón sin salida hasta que un nuevo rezagado saltó a través de la brecha. Una figura ágil aterrizó en sus pies, doblando las rodillas para absorber el impacto, miró parpadeando el enfrentamiento actual. Silent hizo su aparición. Se podría razonar que no tenía lugar aquí dada su fuerza actual, pero desde su encuentro con Kilge y Giselle, fue como si hubiera algo que la trajera al palacio. Una especie de propósito que solo ella tenía que servir. Posteriormente, 3 etiquetas más atravesaron la abertura de Baragan. Ichigo Kurosaki, Karin Kurosaki y Shin Shiba llegaron, todos habiendo perseguido a Silent. De repente, colocado en un tenso enfrentamiento, no fue una sorpresa que todos estuvieran mirando a los recién llegados. Ichibei y los miembros de la Guardia Real estaban señalando con sus rostros para que Isin y los demás llegaran rápidamente a su lado. No era seguro, indicaron. Isin se inclinó a aceptar, ya avanzando lentamente hacia Ichibei y los demás, mientras trataba de alcanzar a su familia con sus brazos extendidos. Ichigo, sin embargo, no lo estaba teniendo, congelado en su lugar mientras Karin permanecía insegura, vacilante. Ichigo estaba en otro dilema. Ichigo, gritó Nel con insistencia, casi gritándole que se pusiera a su lado. Ichigo, Karin tiró de la manga de Ichigo, lo que provocó que su dilema interno aumentara aún más. Ichigo, no sé lo que Aizen te ha hecho o dicho, pero no puedes confiar en ellos. Solo te están usando. Isin sintió ganas de tirar de su cabello, perdiendo la ironía de la declaración, cuando algo parpadeó en los ojos de Ichibei. Su familia se estaba convirtiendo en un desastre, y la peor parte era que Isin ya no sabía qué hacer. El constante ir y venir tenía a Ichigo congelado. Todo lo que quería hacer era proteger a sus seres queridos, y ahora estaba encontrando a aquellos que le importaban compitiendo por lados opuestos. No. Una persona tomó la decisión por todos. Silent sacudiendo la cabeza hacia Isin, Karin e Ichigo se acercaron al lado de Nel y los demás. Masaki, Isin se estremeció ante la mirada que le estaba enviando, como si cuestionara su creencia en sus juicios. Ichigo ya no dudó, y por su parte, Karin optó por no hacerlo, recordando cómo había actuado el humano Nel.
Ella no era la malvada Oyou Bastolorde que el Seireitei tenía que ella y todos los Oyou fueran. No, ese estereotipo cayó sobre Baragan, que era tan desconfiado y aborrecible de Shinigami como siempre. Aún así, reconoció a Silent como parte del vasto de las fuerzas de Wite, por lo que mantuvo silencio. Y Sin era el único que quedaba boquiabierto hasta que una mirada dura más familiar de Silent lo azotó y marchó a su lado. Se produjo el silencio. Creo que todo esto es un malentendido, enfatizó Ichibei una vez más. Nuestro objetivo no debería ser pelear entre nosotros, sino para... explosión. Un agujero chisporroteante apareció a los pies de Ichibei, cortesía de Coyote que le había disparado directamente. Si no fuera por los propios reflejos de Ichibei, esa habría sido su pierna. Ya veo. Entonces supongo que estás de acuerdo con hacer que el vasto de Wite se detenga por más tiempo del necesario. Esta vez las palabras de Ichibei tuvieron un efecto. Cuanto más tiempo pasa, más fuerte crece Watch de su lixiviación del poder del Rey del Alma. Tu vasto de blanco es fuerte, pero ¿cuál es el poder de Hueco Mundo en comparación con el mundo humano y la sociedad de almas? Trabaja con nosotros, presionó Ikifune, viendo que las palabras de Ichibei llegaban hasta cierto punto. ¿Y por qué deberíamos hacerlo? Arribel escupió fríamente. Porque sabemos cuál es la forma más rápida. Ahora, ¿qué tal? Los segundos se convirtieron en minutos. Bueno, jugado. Baragan se burló por dentro, viendo que las posturas de Arribel y los demás se suavizaban gradualmente. Paz. O sacar esto y aumentar la carga sobre el vasto de blanco. La respuesta ya era obvia. Por una vez, Baragan lamentó la ausencia de ese hombre con lengua simplista. ¿Dónde estaba Aizen cuando lo necesitabas? El sonido del vidrio rompiéndose en el aire hizo eco, aparentemente fuera de la percepción de cualquiera. La respuesta puede estar más cerca de lo que parecía. Gracias por leer y gracias a mis nuevos clientes. Tiger Warrior, Piromanía y Niels Hu. Próxima actualización. Orden de la Espada. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Auton Amazon, eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. unmason.com/dp/b08bddgn7z. Capítulo 68. El silencio era ensordecedor en su intensidad, el único ruido producido por el eco de explosiones distantes y las pisadas cuidadosas de pasos medidos. Las caras se mantuvieron neutrales a la fuerza, aparte de Baragan, a quien no le importaba la civilidad. Cuanto más rápido llegaran a su destino, antes podría poner fin a toda la farsa. Todo el grupo avanzaba a un ritmo casi tranquilo. Ichibei les había advertido a regañadientes y les había aconsejado que reprimieran su energía espiritual hasta que fuera necesario. Era probable que los Kinki esperaran que llevaran los medios convencionales al Palacio del Rey del Alma, pero esto era precisamente en lo que Ichibei estaba jugando. Las entradas y pasillos que el Kinki habría protegido no tendrían sentido, ya que ya ni siquiera serían una obstrucción. Por supuesto, esto solo era posible si nadie usaba su energía espiritual y alertaba a los Kinki de su presencia. La presencia de Baragan solo exacerbó aún más la efectividad del método. Verás, la habilidad de Baragan era innata. No había necesidad de fluctuar su energía espiritual o hacer ningún esfuerzo consciente real. Todo lo que podía tocar se descomponía según sus caprichos, y esto se incluía a sí mismo si no tenía cuidado. Una distancia de más de 3 metros separó a los aliados reacios en 3 grupos, ni demasiado lejos ni demasiado cerca, con Baragan tomando la delantera. Los miembros del Escuadrón Cero apuntarían en direcciones específicas, y Baragan gruñiría antes de extender un dedo y pudrirse a través de cualquier obstáculo que se les presentara de manera controlada. Pequeñas secciones o agujeros como un gusano comiendo a través de una manzana comenzaron a aparecer dentro del Palacio del Rey del Alma, y los grupos usaron estos caminos para viajar sin obstáculos. Nadie habló mientras Baragan una vez más continuaba liderando el camino bajo las instrucciones del Escuadrón Cero, visiblemente molesto por la sonrisa amistosa en el rostro de Ichibei a medida que progresaban cada vez más rápido. Para Ichigo, que estaba acompañando en grupo a Nel, Arribel, Coyote, su madre, su hermana y su padre, sintió una necesidad inexplicable de suavizar las tensiones.
Ahora que Ichigo estaba lo suficientemente cerca como para razonar con su madre, descubrió que no tenía nada que decir porque él mismo no sabía qué curso de acción tomar. Sus rasgos se endurecían detrás de su máscara hueca, las cadenas persistentes envueltas alrededor de sus brazos y piernas de su forma banca y tintineaban con cada paso. Maldita sea. ¿Qué se suponía que debía ser? No, ¿qué quería ser? Mirando a su madre, el Escuadrón Cero, y luego hacia Nel, quien puso su fe en él una y otra vez, se volvió indeciso. A juzgar por la forma en que Nel asintió discretamente con la cabeza, ella seguramente creía en él para ayudar a su lado en caso de que los conflictos se intensificaran. Solo recordar su cara de traición hacia él en la batalla de la ciudad falsa de Karakura lo hizo estremecerse. Por supuesto, pudieron resolver las cosas, pero eso hizo que fuera aún más difícil no ponerse del lado de ella esta vez. Si se ponía del lado de ella, entonces significaba luchar contra los Shinigami, dado que no tenía la mejor impresión de ellos después de que intentaron ejecutar a Rukia, pero Karin y su padre eran Shinigami. Luego estaba su madre. Los labios de Ichigo se adelgazaron, sus manos se apretaron y aflojaron repetidamente. No tenía dudas de que su madre se pondría del lado de Nel y los demás, y cuando lo pensó, realmente no podía culparla. Si hubiera conocido a Nel y los Hoyous antes que Rukia, entonces podría haber sido el mismo. Nel era amable, protectora de la suya hasta la médula. Ella se preocupaba y apreciaba a sus camaradas. Un líder valiente. Un guerrero incondicional. Ella tenía una personalidad y carácter mejor que incluso algunos Shinigami que él conocía. Luego estaba Arribel. Ella siempre había sido fría con él, pero no era grosera ni confrontativa. De hecho, ella fue paciente y nunca contundente en sus medios. Si podía sacrificarse por una causa o persona en la que creía, entonces Ichigo no tenía dudas de que no dudaría. Su devoción y convicción de luchar por el bien de Shirou habría puesto celoso a cualquiera. Por otra parte, decía mucho del personaje de Shirou que Ichigo había experimentado de primera mano en su estancia en Hueco Mundo. Coyote, por otro lado, era una historia completamente diferente. Sabía que el linete era parte de Coyote, lo que explicaba cómo aceptaba a Ichigo tan fácilmente, pero la propia vigilancia de Stark y Coyote contra Shinigami significaba que no dudaría en matarlos con un prejuicio extremo. Si Ichigo se pusiera del lado del Escuadrón Cero, Coyote no mostraría piedad, la influencia del linete o no. Me vino a la mente todo lo que Ichigo había visto y experimentado en Hueco Mundo, y Shirou, la persona en el corazón de todo, le recordó a Ichigo a sí mismo. Shirou solo quería proteger y salvar a aquellos que apreciaba. Esta era toda la razón por la que uno tendría que luchar. Shirou tenía la admiración de los Hoyous, incluso de los orgullosos y altivos como Apaxi, Milarose y Sun-san. Incluso Ichigo pensó que los tres eran un puñado, pero eran respetuosos con Shirou y Arribel. En cualquier caso, el punto del asunto era que la fe de su madre en Shirou era la misma que la de todos los demás huecos que lo siguieron. Ichigo también pensaba lo mismo. Los motivos de Shirou, sus acciones, ninguno de ellos llevaba ninguna intención vil. Ichigo no tenía dudas de que Shirou era un buen hombre a pesar de ser un Hoyou. Su madre entendió esto, y él entendió esto, pero ¿qué pasa con todos los demás? El Shinigami que veía todos los huecos desfavorablemente, los humanos que los temían y el Kinki que los mataría sin remordimiento. La expresión decidida en las características de Silent casi reveló sus intenciones. Simplemente no había forma de que Ichigo viera una salida en este escenario, ni podía convencerla de que se quedara quieta y dejara la situación al resto como él quería. Había pensado que la había perdido una vez, pero esta vez era lo suficientemente fuerte como para protegerla y estaría condenado si la perdía de nuevo. Mirando a su padre y a Karin, Ichigo los encontró a todos en un dilema similar, con la boca abierta, pero las palabras les fallaron. Incómodo era honestamente la única forma de describir la atmósfera entre la familia Kurosaki, pero tenso sería el término más adecuado en general para la situación como grupo. Tanto Coyote como Arribel miraban fríamente a Karin e Izin, como si esperaran que los dos los apuñalaran por la espalda y los masacraran a la menor señal de agresión.
La amenaza adicional de Baragan de una decadencia constante que rodeaba sus espaldas y los presionaba en todo momento tampoco ayudaba en lo más mínimo, pero en todo caso, las actitudes despreocupadas de Coyote, Arribel y Nel le dieron a Ichigo algo de confianza, Karin e Isin, no tanto. Karin se estremeció, cambiando para caminar lo más lejos posible de Baragan, pero estremeciéndose bajo la mirada frígidamente severa de Arribel a un lado. No había zonas seguras aquí aparte de aquellas en las que sentía que podía confiar. Ella nunca lo admitiría, pero estaba contenta de que Goatface estuviera a su lado, y que Ichigo disminuyera la velocidad y bloqueara la vista de Arribel y Coyote sobre ella. No harán nada. Lo juro, insistió Ichigo rígidamente, el grave barítono de su voz hueca desconcertó a Karin más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Por supuesto, Karin no se perdió el estremecimiento nervioso de Ichigo cuando Arribel gruñó y se dio la vuelta. Todavía estaba tratando de protegerlos incluso ahora, transformado en una parte hueca, él todavía era su grande punto modo de compra hermano. Te haré cumplir con eso, respondió Coyote. No habrá ningún problema, medió Nel. Confío en Ichigo al igual que Arribel confía en sus seguidores. Pon un poco de fe en él, y te sorprenderás de lo fuerte que realmente es. Puede ser más fuerte que incluso Arribel y yo. La presión sobre Ichigo se duplicó abruptamente ante las palabras de Nel, sus rasgos se endurecieron, pero Arribel parecía desconcertado. ¿Tienes tanta fe en él? ¿No era solo un nuevo compañero que encontraste y tomaste bajo tu ala después de la invasión de los Seireitei? Los labios de Karin se fruncieron ante el recordatorio del fracaso de ella y del otro en la invasión de la Sociedad de Almas. Con el ceño fruncido, una garrapata se formó sobre su frente antes de que se golpeara al lado de Ichigo y tratara de intervenir. Te secuestró Mea. Karin apenas sacó las palabras antes de gruñir, y Sin le dio un codazo a un lado. Sus ojos se abrieron alarmados, incluso antes de que Ichigo terminara empujándola. Ichigo. Papá. Ni una palabra más. Concéntrate y mantente alerta, susurró Isin solemnemente. Sin ser visto por Karin, pero Baragan retrajo un zarcillo de miasma que exudaba de su forma momentos antes de tocar la espinilla de Karin. Nel entrecerró los ojos, su relación con Baragan similar a una camaradería a regañadientes. Sin embargo, los rencores y las ideas preconcebidas del pasado todavía existían. Baragan. Su intervención es innecesaria. ¿Yo intervención? Karin parpadeó antes de finalmente notar la brisna de miasma bailando peligrosamente cerca de ella. ¡Ah! Aléjalo. Ella se tambaleó hacia un lado, presionándose más cerca de Ichigo e Isin, quienes miraban a Baragan con recelo. Karin tragó saliva. Ella sabía lo que la habilidad de Baragan podía hacer. Incluso ahora, sus ojos no habían podido separarse de la vista de un Kinki sin nombre que se desvanecía en polvo mientras la piel se pelaba, se ennegrecía, se pudrió, y luego los huesos se convirtieron en cenizas. HMPH, Baragan chasqueó la lengua. Muy bien. Manéjenlo ustedes mismos entonces. Simplemente vi la oportunidad de actuar si el Shinigami se hubiera equivocado. Lástima. Karin se estremeció mientras miraba las profundidades sin alma de los ojos de Baragan. Un movimiento equivocado, y él realmente la habría matado y todos lo sabían. Isin se tensó mientras Ichigo agarraba la empuñadura de su espada. Sin embargo, el desarrollo más inesperado fue Silent parado frente a todos ellos. Nel suspiró antes de mirar a Arribel y Coyote. Mira. Shirou confía en Silent y ella confía en estos Shinigami. Los dos ya no deberían estar tan tensos. Nel difundió la situación, y solo entonces continuaron progresando como antes. El Escuadrón Cero había visto la interacción, pero optó por permanecer callado sobre el asunto dado que Karin e Isin fueron los que eligieron viajar cerca de los huecos. Cuando todo se calmó, solo una cosa cambió. De pie frente a Karin, Silent se preocupó por su hija, revisándola en busca de lesiones y preocupándose por la palidez de su tez antes de abrazarla. Karin se atragantó. Silent simplemente sacudió la cabeza hacia Karin en castigo en un esfuerzo por advertirle que no tomara ninguna acción que pudiera parecer ofensiva. Coyote, Nel y Arribel eran una cosa, pero Silent sabía que Baragan mataría inmediatamente cualquier variable inesperada. Ella tiene buenas intenciones, Karin. Este no es el momento de hacer enemigos, razonó Ichigo.
Nel y los demás son buenas personas, pero incluso ellos desconfían de Baragan. Masaki, intervino Aisin en este punto, mirando a Silent con los ojos húmedos. La pura emoción en sus rasgos hizo que la expresión de Silent se suavizara. Aisin podía ver el reconocimiento en la mirada de Silent, y la cordura en el estado mental de Ichigo a pesar de la vaciación. La euforia de todo esto casi lo hizo levantar a Silent en un cálido abrazo de oso, pero todo lo que ganó fue un golpe en la frente y un puchero. Silent sacudió la cabeza hacia Aisin. Ahora no era el momento, imitó. Aisin miró desde Silent todavía consolando a Karin para sí mismo, pero no dijo nada a pesar de parecer derrotado. Sin embargo, se puso sobrio rápidamente cuando el escuadrón 0 aceleró el ritmo del grupo. Masaki, escúchame. No deberías estar aquí. Ninguno de nosotros debería estarlo, enfatizó Aisin en apenas un susurro, casi tirando de su cabello. No se puede comparar con la fuerza de la gente aquí. Todos están leguas por encima de cualquier Oyo o Shinigami normal. Estar aquí es prácticamente arrojarte al fuego. Aisin estiró el cuello bruscamente hacia su hijo mayor. Ichigo. Necesito que saques a tu madre y a tu hermana de aquí de donde venimos. Todo esto está demasiado lejos de nuestras cabezas, pero los espíritus Zanpakuto que el vasto de Uite convocó seguramente te protegerán en el camino de regreso. Si Engetsu también está ahí fuera, entonces seguramente lo garantizará. Viejo, Ichigo miró discretamente a Nel, quien le estaba dando la privacidad para hablar con su familia y no espiarlos. En cuanto a Baragan, Coyote y Arribel, ninguno de ellos estaba interesado en primer lugar. La consideración y el carácter de Nel estaban haciendo las cosas aún más difíciles para Ichigo. No podía verse a sí mismo abandonándola, al igual que no podía verse a sí mismo abandonando a ninguno de sus amigos. No puedo. Si Nel y los demás están saltando al peligro, entonces tengo que estar allí. Son arrancar huecos. Eso no significa que sean monstruos. Ahora sé que si ese anciano que lidera el Seireitei estuviera más abierto a las conversaciones de paz, entonces Shirou no habría recurrido a la violencia. Shirou. El vasto de blanco, aclaró Ichigo. Deberías tener una comprensión sobre el tipo de persona que es ahora. Aisin hizo una mueca, pero aún así negó con la cabeza. Sus deberes y filosofías como Shinigami estaban arraigados en él desde hacía mucho tiempo, y además, una cosa que Urahara le había dicho era correcta. Ichigo, ¿te escuchas a ti mismo? Independientemente del personaje de Basto o Fuite, es alguien que va a desarraigar el equilibrio del mundo, y eso no lo hace diferente de Watch. Bofetada. Aisin se tocó la mejilla para ver a Silent mirándolo con una expresión de "estás durmiendo en el sofá". Hacía tiempo que había dejado que Karin caminara sola, y ahora estaba sacudiendo la cabeza decepcionada. Masaki. Silent frunció el ceño y le dio a Aisin el hombro frío, lo que provocó que Aisin mirara perdida a Ichigo, que se sentía igual de indefenso. Karin dudó al ver que todo sucedía, pero corrió tras Silent independientemente, Aisin e Ichigo muy cerca. El Palacio del Rey del Alma era una estructura grande e intrincada que solo se hizo más difícil de navegar después de la transformación de Watch. Sin embargo, las partes centrales seguían siendo aproximadamente idénticas de lo que Ichigo y los demás recordaban. En este punto, el anfiteatro del Palacio Central donde residía el poder del Rey del Alma incrustado dentro de un cristal se acercaba rápidamente. Distraídamente, Baragan colocó su mano contra otra pared que necesitaba ser removida, e inmediatamente, el blanco prístino se desvaneció en negro. Era casi morboso como las barreras y muros reforzados podían derretirse tan fácilmente. Dios mío. No creo que alguna vez me vaya a acostumbrar a esto, y Kifune respiró hondo cuando consideró el tipo de fortificaciones que el palacio había reducido a nada. Tiempo y edad. Casi nada puede durar para siempre. ¡Qué poder tan aterrador!, dijo Numaya solemnemente. He hecho un montón de Zanpakuto con varias habilidades y poderes únicos, pero incluso entonces, no muchos podrían rivalizar con este tipo de habilidad. Solo tranquilízate de que es para nuestro beneficio actual, dijo Senjumaru suavemente. Su cabello negro elegantemente cepillado y mantenido por un alfiler dorado de media luna bailaba con cada paso. Un aire de nobleza y gracia emanaba de ella, pero no revelaba nada en cuanto a las capacidades que poseía.
No lo des por sentado, hizo una mueca Tenjiro, escupiendo el pequeño palo que estaba masticando y preparando su espada. Algo me dice que no durará mucho, y solo queda una pared hasta que lleguemos al anfiteatro de la sala de audiencias del palacio. Baragan se animó con las palabras mientras todos los demás se tensaban. Ichibei fue el único que mantuvo una sonrisa amistosa. Podría ser bastante astuto en todo caso, pero nadie podría obtener una lectura precisa sobre él. Finalmente, terminemos con esta farsa. A Baragan ya no le importaba la sutileza y encendió su energía espiritual frente a él para impactar la pared final. E inmediatamente, el cercano Kinky se sobresaltó alarmado, pero para entonces ya era demasiado tarde. Con el gorgoteo del líquido chapoteando y la arena rechina, la pared final se liberó para revelar una habitación en la que se encontraba un gran podio que suspendía un contorno cristalino envuelto por sombras retorcidas. Las cadenas espirituales azules entrelazadas se extendieron en 4 direcciones, suspendieron el cristal en el aire. Ahí estaba. Ichibei y los miembros del Escuadrón Cero se miraron y asintieron, disminuyendo su ritmo mientras Baragan irrumpía en la habitación donde yacían muchos Kinky. Había varios de ellos, pero ninguno era simple. Eran el Sternritter de Iwatch, 26 miembros cada uno designado con una letra del alfabeto. Varios faltaban de los 26 originales, pero los pocos que quedaban eran los más fuertes de la fuerza. Algunos que incluso habían perecido antes, estaban presentes a expensas de los miembros más débiles, que fueron asesinados en un ritual conocido como Kinkyoli Selection, Auswahlen. Liderándolos a todos estaba el escalón protector de Iwatch, los Schutzstaffel, Lille Barro, Pernida Parnthas, Gerard Valkyrie y Yaskin Naglevar. Se decía que cada uno era lo suficientemente fuerte como para rivalizar con los miembros del Escuadrón Cero, y todos se oponían ante ellos. Todos se sorprendieron por la repentina entrada de intrusos, ya que no hubo informes de que alguien irrumpiera en el palacio interior a través de la única entrada conocida: nuestras vidas por su majestad. El Kinky solo tardó un instante en movilizarse, extendiéndose para formar un perímetro alrededor del podio, cuando Nell y el resto llegaron cerca de Baragan. ¡Qué débil!, murmuró Baragan, sin importarle cómo reaccionó el Kinky, pero apretando la mandíbula cuando miró a Nell y al resto. Sus ojos se entrecerraron, sin ver a Ichibei y los demás en absoluto. Imposible, ¿cómo eludieron a mi pesquisa? Por encima de nosotros, gruñó Coyote. Todas las miradas cambiaron, incluida la de Kinky. Arrodilladnos, indignos blasfemos del rito sagrado. No os miréis a vosotros mismos con honor ni redención por esta parodia. Esta rebelión. Pero con desprecio de estar de pie. La distancia entre nosotros nunca se cruzará. Las voces resonaron y se mezclaron en una forma corporal, tinta negra derramándose de la punta del dedo de Ichibei y dibujando un pentagrama. Bakudo 39, entonó, tinta negra brillando de un azul ardiente. Kteino Inch. Sello del emperador. Ichibei, Tenjiro, Senjumaru, y Kifone Nimaya estaban en una formación de pentagrama, sus dedos índice y medio apuntaban hacia arriba en la oración budista. De repente, los Kinky que estaban alrededor del podio del Rey del Alma se vieron obligados a retroceder cuando un arte espiritual aumentado por los 5 miembros del Escuadrón Cero formó una barrera a su alrededor que pasaron fácilmente. Casi simultáneamente, una ola de miasma púrpura lo cubrió. Como olas menguando en la orilla, el miasma convulsionó y se retorció rodeando toda la barrera. Todos y cada uno de los que entraron en contacto con la niebla se pudrieron, incluidas las mismas ataduras que suspendían el podio en el centro de la sala. Sin embargo, este sentimiento... Baragan frunció el ceño al darse cuenta. Soy el vidente de los nombres verdaderos, y tu poder no puede romper lo que es eterno, respondió Ichibei con calma desde el otro extremo de la barrera. El sello del emperador solo puede activarse con los cuerpos de la Guardia Real actuando como conductos. Es la defensa final del Rey del Alma y repele a todos aquellos que no son de sangre real. Es inútil contra Iwatch, pero contra todos ustedes, esta distancia no se puede cruzar. Tonto. El poder de la majestad recorre todo Kinky. Senjumaru, respondió Ichibei uniformemente. Entendido, Senjumaru reveló una sonrisa velada, la ropa de su persona estirándose y envolviendo la barrera antes de separarse de ella. Mi tela está imbuida de Loken mismo.
Su defensa es más fuerte que las 72 barreras del palacio combinadas. Esos bastardos, hizo una mueca Nell, viendo cómo la situación evolucionaba rápidamente. Nadie tenía idea de lo que el Escuadrón Cero tenía en mente, sin embargo, Nell, Arribel y el resto inherentemente sintieron una sensación de presentimiento. Coyote, ¿puedes destruir esa barrera? Arribel preguntó. No debería ser tan fácil. Si realmente está ligado a la energía del Rey del Alma, entonces, a menos que puedas perforar un agujero a través de una dimensión, no es posible romperlo, dijo Isin en su análisis bajo la apresurada insistencia de Silent. Sin embargo, si la barrera solo se sostiene a sí misma a través de la energía del Rey del Alma, entonces significa que puede tener un límite a lo que puede absorber y almacenar. Necesitarías un ataque tan fuerte que rompa toda la barrera sin darle tiempo para recuperarse. HMPH. Hazte a un lado. Coyote dio un paso adelante mientras respiraba profundamente. No había muchas cosas que apreciara, pero el miedo a la soledad que tenía dentro de ella era razón suficiente. Si fallaba, entonces lo perdería todo. Grita y aúlla a la luna. No podía dejar que eso sucediera. Por primera vez, ella atrajo a toda la fuente que era su reserva espiritual, los lobos. Sus uñas perforaron la carne de sus palmas, la sangre salpicó sus armas desenfundadas y cambió su color a un carmesí violento en preparación. Una explosión de presión espiritual estalló con ella en su base. Fue abrumador, todo el palacio tembló hasta el punto de que todos los presentes incluso tuvieron la impresión de que era comparable a los ataques de Shirobei Watch. Ichibei, que había centrado su única atención en Baragan, de repente giró su mirada bruscamente hacia Coyote. Los Kinki hicieron todo lo posible para soportar la presión, pero simplemente observaron. Para Ichigo, Isin y Karin, esta fue la primera vez que sintieron este tipo de presión. Karin dejó escapar un débil gemido de esfuerzo. Coyote enfocado. El fracaso no era una opción. No podía perderlo de nuevo. Nunca más. Esther. El revólver zumbó, atrayendo poder a la boca del cañón. Lilinete. Modo de compra rosado. Las llamas se posaron sobre la cuenca de su gorro que cubría su ojo derecho. El mundo temblaba. Fue un ataque que pudo nivelar la totalidad de los noches en hueco mundo de un solo golpe y más, y sin embargo, esta vez, se realizó en manos del vasto lorde más fuerte del pasado. Como la única vasto lorde de su época, ella que estaba en la cima poseía una reserva espiritual inimaginable, obligando a su ser a dividirse, aunque solo fuera para evitar la soledad. Sucedió simultáneamente. Un brazo apuntando hacia adelante, una luz cegadora parpadeando en toda la dimensión en respuesta. Como el reflujo de una marea de agua del océano, las olas caóticas retrocedieron y luego regresaron con el furor de una ola aún mayor. Bandas pulsantes de luz convergieron sobre la punta del revólver, una tormenta tumultuosa de energía que se condensó violentamente en niveles volátiles hasta alcanzar una cabeza insondable. La pura presión espiritual que emanaba de ella ahora aplastaba el suelo del palacio y producía violentos vientos lo suficientemente fuertes como para cortar, obligando incluso a sus propios aliados a protegerse la cara. El cero del Gran Rey. Gran Rey Cero, ella entonó, manteniendo la amalgama de su ataque más fuerte en la punta del hocico de su revólver mientras miraba directamente a los ojos de Ichibei. Coyote podía ver por la apatía de la expresión de Ichibei que tenía confianza. La hizo sentir incómoda, vacilante, dudosa. Incluso esto no fue suficiente. El revólver en su mano retumbó, Stark transmitiendo un solo pensamiento en su paisaje mental compartido. E inmediatamente Coyote tomó una decisión. Así es. En este momento, ella no estaba sola. Ella apuntó. Cero. Eso no va a ser Enol. Coyote abruptamente apuntó la dirección de su revólver hacia Nell, para el estupor de los que miraban, pero la comprensión de Nell. El ataque fue abrumador y rápido. Casi no hubo tiempo para reaccionar, pero Nell no fue un presa. No sabía si podía soportar tanto poder, pero sabía que su forma base estaba lejos de ser suficiente. Necesitaba mayor poder, mayor control. E inmediatamente, sacó su espada. Declarar. Gamusa. La energía espiritual verde la envolvió antes de que su forma de resurrección se manifestara. El caballero Capricornio. Separó con la parte superior del cuerpo de una mujer y la mitad inferior del caballo. Un centauro mítico.
Floreciendo la punta de su lanza delante de ella, colocó ambas manos en la empuñadura de su lanza. Pensó en sus motivaciones, sus metas, sus deseos y lo que más la reflejaba como persona. Resurrección fue el regreso de un arrancar a su naturaleza hueca. Ganusa era su forma como vasto lorde, pero había algo aún más allá. Galopar y empujar. Sus logros no habrían sido en vano. Segunda etapa. Guerrera de lanza verde. Guerrero de la lanza verde. Un segundo brote de energía espiritual brotó de ella, cubriendo su forma completamente en humo espeso arrastrado por el viento y el ataque entrante de Coyote. Todos los rastros de la máscara de Nel Soyo habían desaparecido, reemplazados por 4 cuernos blancos y negros rizados. El pelaje de su mitad inferior equina ahora era más oscuro en áreas y se extiende para cubrir la parte superior de su cuerpo, brazos y manos, mientras que las marcas rosadas brillantes se extienden desde su torso hasta su pecho y hombros. La energía espiritual rosa flotaba en llamas de su cola y pezuñas. Casi al instante, el ataque de Coyote llegó a la punta de su lanza, donde inexplicablemente se congeló en su lugar. Al abrir la boca, Nel comenzó a canalizar la potente energía espiritual por su garganta sin restricciones. Esta era su especialidad, una de sus habilidades innatas más fuertes como vasto lorde. Se produjo un silencio preñado cuando la magnitud del cero de Coyote desapareció en el estómago de Nel antes de que una presión aterradora de una magnitud por encima del propio ataque de Coyote aumentara en existencia. El espacio se distorsionó y agrietó, creando fuerzas de succión que atrajeron las partículas espirituales incluso del palacio mismo. Integrar, luego asimilar. Cualquier rastro de calma huyó de las características de Ichibei cuando sintió la potencia de este nuevo ataque. No lo hagas. Detente. Sin importar, Nel abrió la boca para revelar una esfera rosada de energía espiritual, creando un vórtice de succión en su origen. El poder contenido en él era suficiente para afectar la gravedad y las leyes del mundo mismo. Cero doble. Nel podría asimilar el poder del cero de otro You y duplicar su poder fusionando su propio cero en la parte superior. Sin dudarlo, el ataque se lanzó sin piedad hacia adelante, el Kinki totalmente decidido a dejarlo golpear, algunos incluso se hicieron a un lado y se inclinaron burlonamente ante Ichibei. Tonto. Las facciones de Ichibei se retorcieron momentos antes de que el cero golpeara la barrera y la rompiera en fragmentos parecidos a vidrios que se desvanecieron en fragmentos frágiles. Los agujeros moteaban el suelo mientras una lluvia de energía cubría todo, dejando grietas y fisuras en las baldosas una vez prístinas. Ahora todos tienen la misma oportunidad, respondió Nel imperturbable, jadeando por respirar, la sangre goteando de las venas rotas. El poder de Coyote realmente era demasiado. Ella se derrumbó sobre sus rodillas hasta que Ichigo se movió para apoyarla. Jejejejejaja. Un cacareo resonó a expensas de Ichibei y de la Guardia Real. ¡Qué apropiado! ¡Qué grandioso! Este rey está divertido. El destino de los reinos pende de un hilo y te diviertes. Y ahí es donde te equivocas, se rió Baragan. El destino de tu reino, tu equilibrio pende de hilo. Lo que sea que usted o los insectos busquen hacer, nada de eso importa. Nuestro objetivo es simplemente destruir lo que tenemos delante. Baragan miró a Nel con algo parecido a casi respeto por lo que ella permitió, algo que solo mostró a Coyote y Shirou. La capacidad de Nel para soportar el ataque de Coyote era digna de consideración. Ahora, el Rey Dios subiría al escenario mientras todo se convierte en locura. Un accesorio masivo y violento para cualquier Hoyos. Supervivencia del más apto. Los fuertes reinarán sobre los débiles. Baragan aprovechó su energía espiritual y la dejó estallar a su alrededor. Con el poder del Rey del Alma eliminado, nada se destacaba para disputar al vasto de blanco. Se garantizó que se iniciaría una era de Hoyos. El escenario estaba listo. Gracias por leer y gracias a mis nuevos clientes. Jonathan S., Ryukin J. y Demonter 6363. Próxima actualización. Orden de la Espada. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. K. El Pico Solitario. Nuevo libro. Auton Amazon. Eliminar guión en el enlace. Reflexión del registro del sobreviviente. Unmazon.com/dp/b08bddgn7z